Hola, ¿cómo estás? Es un verdadero honor y placer volver a tenerte aquí en esta serie de la nueva vida. Continuamos con el número 7 de estos estudios. Te recuerdo que son 10 estudios de la serie. Cada serie son 10 estudios. Y bueno, estamos en el 7 y entraremos a Colosenses. Pero antes de hacerlo, te voy a pedir que ores junto conmigo. Te recuerdo también que este es un estudio para mujeres, no limitativo, pero sí está dirigido hacia las mujeres, sobre todo las mujeres que quieren conocer más del Señor, que se quieren reunir, que quieren compartir con amigas, con amistades o con las hermanas de la iglesia este estudio y pueden ir llevándolo de una manera didáctica, es decir, ven el estudio, piden tareas, opiniones o pueden también compartir experiencias a partir de la lectura y de la reflexión de estos estudios. Vamos a orar primero y ahorita les comparto el estudio. Cerremos nuestros ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias porque tú has estado con nosotros, con nosotras, Señor, todo este tiempo porque no te has apartado de nosotras. Señor, ayúdanos a entender tu camino y tu verdad. Permite que nuestra vida sea transformada a través de tu Santo Espíritu y permite también que el fruto del Espíritu sea manifestado y que podamos ver estos resultados, estos retos, Señor, que tenemos frente de nosotras. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante si alguna de nosotras se siente mal, se siente desalentada, se siente con necesidades específicas, Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús y por tu sangre preciosa, por su sangre preciosa, que tú, Padre, alivies este dolor, esta angustia, esta necesidad, este miedo, todo lo que ellas puedan tener y despejes para que podamos estar juntas en un mismo espíritu y gozarnos de tu presencia. Señor, guía tú este estudio y permite que aprendamos lo que tú quieres. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a irnos a Colosenses. Les voy a pedir que tengan listas sus Biblias y bueno, tengo que repetir para las que no lo han visto, nosotros utilizamos varias versiones. El estudio va a estar concentrándose hoy en Colosenses 3, del 1 al 16, y como les decía, esta es la primera parte, es el estudio número 7 de esta serie. Es la primera parte que le denominé vida antigua y vida nueva. Y vamos a contextualizar en cuanto a Colosenses, pero antes déjenme informarle a los que no conocen la dinámica que únicamente utilizamos la Biblia, simplemente usamos varias versiones por la cuestión, digamos, semántica o de gramática o de contexto o de significados, signos y significados, ¿no? De las palabras. Entonces, utilizamos principalmente la Reina Valera, pero también usamos la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos y Traducción del Lenguaje Actual. Y todas ellas pues tienen una diferenciación en cuanto al uso de la lengua, sin embargo, la suma de esta palabra y el análisis que cada una de nosotras, porque es tarea de cada una de nosotras hacer en el contexto hebraico, o, los hebreos o los griegos, nos ayuda mucho a comprender qué es lo que Dios quiso decir en ese tiempo y qué aplica a este tiempo. Entonces vamos a ver el contexto general de la carta. En Colosenses, bueno, Pablo y Bernabé fueron los que escribieron la carta en el año 60-62 después de Cristo. Unos dicen el 60-61, pero bueno, fue después de Cristo, 60 años después. En ese momento, Pablo se hallaba en arresto domiciliario en Roma y esperaba ser juzgado después de apelar ante el emperador romano Nerón. Acuérdense que en sus tiempos de Pablo, a Pablo, imagínense Pablo que creyó toda su vida que estaba bien y de repente se enfrenta con el mismísimo Jesús para darse cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que a Dios le agradaba. Si Pablo le pasó eso, ¿cuánto más no a nosotros? Pablo tomó entonces esta oportunidad para escribir y fortalecer la iglesia de Colosas. Te recuerdo también que tu función y mi función es fortalecer a la iglesia, ¿ok? Esta Colosas estaba, o es una ciudad al suroeste de la actual, lo que es actualmente Turquía, era una de las ciudades reconocidas, ¿no? En Asia Menor, y que, bueno,
estaba influenciada por muchas otras culturas. En este caso de Colosas, la mayoría de la gente era gentil y su influencia eran falsos conceptos de los mismos judíos, pero también de los gnósticos. Entonces, si tienes curiosidad por ir viendo qué es lo que sucedía en Turquía en esos tiempos, sería muy sano, porque muchas de las cosas que a veces no entendemos o están descontextualizadas de nuestro eh, digamos, de nuestra cultura y de nuestra historia, no la entendemos precisamente por qué decía lo que decía, en qué contexto se ubicaba, cuál era la cultura, costumbres y tradiciones. Eso es valiosísimo para nuestro entendimiento occidental. ¿Ok? Otra de las cosas que se centra la carta enfatiza en la absoluta supremacía y suficiencia de Cristo, Hijo de Dios, sobre las falsas costumbres y reglas religiosas. Te recuerdo que lamentablemente, tanto en el tiempo de Jesús y antes de Jesús, como toda la vida, ha sido un problema las costumbres y la cultura y las reglas religiosas. Desgraciadamente, los hombres hacemos reglas o costumbres o tradiciones que las creemos que son ciertas y que son verdad, pero si tú escudriñas la palabra de Dios te darás cuenta que muchas de ellas no tienen una base bíblica. Y entonces en los primeros dos capítulos vamos a ver que Pablo confronta la herejía con un golpe certero. Primero declara que Jesús no es solo el creador y sostenedor de todo, sino también es la exacta representación de Dios. Acuérdate que los judíos esperaban al Mesías, pero no como vino Jesucristo, sino lo veían, e incluso los gnósticos creían como a un Illuminati, ¿verdad? Un iluminado a Jesucristo, pero nunca lo reconocieron como un hijo de Dios. Pablo enfatiza también que en estos dos primeros este, capítulos que tenemos que regresar no a las costumbres ni las tradiciones, sino a lo que es la esencia misma de Jesucristo. Tenemos que imitar qué fue lo que hizo Jesucristo para poder acercarse al Padre y de así mismo hacerlo nosotros. Y en el capítulo 3, que es lo que nosotros estamos enfocados en este estudio, habla de la vida cristiana. Y Pablo insistió en la unión de los creyentes con Dios, del capítulo 3, del 1 al 4, y cómo se produce la vida santa. El apóstol delineó normas claras en el 3, 5, 17. Vamos a ir tocando todos estos versículos y vamos a ir viendo cómo construye Pablo este andamiaje o esta experiencia. Porque, hermanas, el hecho de ser cristianas nos tiene que motivar para tener experiencias cristianas, experiencias con Dios. Es mucho de responsabilidad y toma de decisiones, y por favor, por lo que más quieran, no juzguen a nadie juzguen. Y si, bueno, tienes un mal concepto de alguna hermana, mejor, en lugar de hacerte ideas, por favor, ora por ella, ora por mí también, ora por todas las personas que intentamos acercarnos a Dios y compartir su palabra. Entonces dice que del 5 al 17, las que prescriben las actitudes que deben gobernar las relaciones dentro de la familia y la iglesia. El liderazgo, dice, debe ejercerse, pero el abuso del poder es inaceptable. Entonces, desgraciadamente tenemos iglesias que juzgan, que corren, que señalan todas las conductas pecaminosas de las personas que van ahí, pero en lugar de juzgar, tendríamos que restaurar. Ese es el propósito de una iglesia, restaurar, hermanas y hermanitos. Es muy importante darnos cuenta cuál es nuestra función como creyentes, y siempre va a ser la edificación de la iglesia. No se vale ni usar este tipo de estudios ni los púlpitos para enojarse o engrandecerse como líderes de iglesia o para juzgar a los demás, ¿no? Entonces es bien importante entender que Dios nos da dones y a veces confundimos el hecho de dar apoyo, ayuda, acompañamiento, eh, con hacer juicios y eh, reprimir, digámoslo así, el hecho de establecer esta comunicación como Dios nos enseña. Entonces, bueno, son prácticas de misericordia que necesitamos ir dándonos cuenta, pero, insisto, es un proceso personal y de aquí en adelante, como les he dicho siempre, la palabra de Dios nos tiene que sostener y nos tiene que aclarar todas las dudas que tengamos.
Muy bien, entonces empecemos con Colosenses 3:1. La Reina Valera dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si se fijan, dice, por lo tanto, ya que si pues, ¿no? O puesto que, y en la TLA dice, Dios les dio una nueva vida, porque, y todas hablan de la resurrección. ¿Y qué es para nosotros el término de resurrección? Es resurgir, sanar, ¿sí? Tener una nueva vida. Entonces dice que busquemos las cosas de arriba, y todas dicen eso, que busquemos las cosas de arriba, y en la tele me encanta, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Y por último dice en la tele, que dice más que las demás, dice, piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios, no piensen en las cosas de este mundo. Entonces, vemos la figura, vamos a ver las ideas principales. Primero, el si hemos resucitado. Si es que, ¿no? Si tú y yo hemos resucitado, porque al ser bautizados, muchas veces nada más nos mojamos, pero no resucitamos, no resurgimos, no restauramos, no pedimos perdón a Dios por las cosas que nos damos cuenta ahora, porque se devela nuestra mirada diferente. Entonces, si de veras creemos que fuimos resucitados junto con Jesucristo en nuestro bautismo y resurrección, en su resurrección de resurgir, de bajar a la muerte y subir a la vida, entonces nuestra función como cristianos es buscar las cosas de arriba, nuestra mirada al cielo. Nunca dice, fíjate lo que hacen los hermanos, ¿no? Nunca dice, dedícate a ver qué están haciendo mal para que los juzgues. Dice, dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que le agrada a Dios? Pues lo que dice su palabra, lo que dice que hagamos para que nos vaya bien. Lo que dice, obedecer su palabra significa tener una buena vida. No, lamentablemente, nosotros, ¿cómo les digo? Interpretamos a muchas veces la palabra de Dios y vemos a un Dios duro, pero es un Dios amoroso, es un Dios que dice, aquí estoy a la diestra, dice, donde Cristo está a la diestra de Dios, Cristo gobierna a la derecha de Dios, de diestra a derecha, que no pensemos en las cosas del mundo, sino en quien gobierna a este mundo. Estamos aquí, pero quien nosotros nos hizo resurgir o revivir fue Cristo, y ahí tenemos que fijar la mirada. Y aguas, porque a veces desgraciadamente desviamos esa mirada. Cuando tú y yo desviamos la mirada, como le pasó a Pedro, ¿se acuerdan? En el mar, que le dijo, yo quiero también caminar sobre las aguas, pues vente, y entonces empezó a flaquear porque vio la ola, los problemas. Es muy simbólico esta imagen, este panorama. Entonces, eso es lo primero que dice. Después dice, bueno, perdón, regreso. En aquel tiempo les recuerdo que los judíos y los gnósticos estaban desviando la mirada, estaban haciendo que vieran otras cosas con costumbres, tradiciones, y eso era lo que estaba sucediendo en Colosas. ¿Ok? El Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Insiste en concentrarnos, dice la PDT, concentrarnos en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Por qué? Porque si tú y yo no nos concentramos o prestamos atención a las cosas de arriba, ¿a dónde las prestamos? Obviamente a las de la tierra, hacia la vida cotidiana, a lo que crees que puedes resolver, a lo que crees tener control, a lo que crees que está bien, pero tú crees, pero tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿esto que está sucediendo es bueno, es malo? Guíame, o sea, ¿cómo es la nueva vida? A ver, hermanas, para empezar, no sabemos, no entendemos, no experimentamos desde siempre una vida nueva o una experiencia de vida sana. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo experimentamos una vida llena de vicios, dirían los jóvenes, de toxicidad, de relaciones tóxicas, de violencia, de eso, ahí fue donde nacimos. Entonces, tengan en mente que concentrarnos o prestar atención a las vidas que Dios quiere para ti, para mí, requiere de mucho esfuerzo, porque tú y yo tenemos la experiencia de una vida no sana, aunque estés dentro de la iglesia y aunque hayas sido nacido de iglesia. Si bien es cierto, hicieron muchas cosas tus papás, hicieron o se hacen muchas cosas en la iglesia, siempre es
la dinámica que Pablo les dice y yo quiero imaginarme un Pablo que está retirado y está concentrado en Dios, y un Pedro y un Juan, porque por eso sale de su boca la enseñanza y la bendición y la congruencia entre lo que dijo Jesús, lo que dijeron los profetas y lo que dice Pablo y lo que dice Bernabé y todos los que estuvieron aquí, ¿no? Entonces, es personas que están concentradas, atentas a lo que Dios quiere. Y dice la tele, a Dios le dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Y hermanas, prestamos demasiada atención a las cosas de este mundo y nos hacemos, y si tú pones atención a tus pensamientos, casi siempre son catastróficos, te va a pasar algo malo, no, y qué tal si no, y qué tal, y entonces eso entenebrece o nubla tu sentido, nubla tu conciencia. Entonces, nuevamente ponemos la mirada en las cosas de arriba, pensar en las cosas de arriba, concentrarnos, prestar atención, y Dios nos dio, muy importante, no olvidemos día con día una nueva vida, y esto es cada día. Los resucitó, dice, juntamente con Cristo, por eso dediquen, eso es hermoso, dedicar toda nuestra vida a hacer lo que Dios le agrada. Pero, insisto, si tú y yo no buscas la manera de conectarte con Dios todos los días, vamos a perder esta atención y vamos a perder este hilo. No vamos a saber qué le agrada. Vamos a creer saber, pero en realidad muchas veces nos equivocamos. Dice que pensemos entonces en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha. ¿Okay? Insisto, la segunda idea que manejan en este versículo es no en las de la tierra, no lo terrenal, no en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo son todas las cosas que me distraen de Dios. Así nada más. Así la dejamos. Porque a veces separamos las cosas del mundo y las cosas de la iglesia. No, no. Vivimos en el mundo. La iglesia es parte de lo que tú y yo vivimos. Simplemente tenemos que pensar, bueno, y Dios, en esta situación que me encuentro, ¿qué haría? ¿Cuál es mi conducta correcta? ¿Qué necesito ver? ¿Qué necesito percibir? ¿Cómo necesito actuar? ¿Sí? Que quede claro esta parte. Bueno, entonces, Colosenses 3:3 nos insiste porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios. Perdón, con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios, sí es diferente, ¿ok? A mí me gusta mucho esta parte de que aquí, te aclaro, dice, porque morimos. Porque, decía Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque es Cristo y cuando muero, muero en Cristo. Y cuando habla aquí de porque habéis muerto a la vida que llevabas antes. Y ahora nuestra vida está escondida, protegida con Cristo en Dios. Es decir, si tú y yo estamos con una nueva vida, estamos con Cristo porque Él nos llevó a esa vida y en Dios porque estamos bajo la protección divina. Dice acá en otras versiones de HH, pues ustedes murieron y Dios tiene reservado el vivir con Cristo, ¿sí? Es vivir lo que Él vivió, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, pues ustedes han muerto, dice la NTV, a esta vida, esa es más clara todavía, han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú y yo no conocemos nuestra verdadera vida, no estamos viviendo. Si me explico, si tú sigues viviendo igual que como cuando no te convertiste, entonces quiere decir que no conoces, no te estoy juzgando, no conoces todavía el que es vivir con Cristo en Dios. Dice la PDT, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en quiero hacerte una referencia. Dios nos permite las cosas porque somos libres, ¿no? Libres de decisiones, pero necesitamos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, nuestros actos, ¿ok? Nada de que, que Satanás y que te persigue, que por culpa de Satanás, no, porque entonces seríamos como el mismísimo Adán cuando le echa la culpa a Eva y Eva a la serpiente. Entonces, aquí dice, ya esta vida vieja como vivías, de echarle la culpa a los demás, de no asumir tu responsabilidad, ya murió. Ahora, la nueva vida es para que la disfrutes con Cristo porque está guardada con Dios. Si tú y yo empezamos a caminar las mismas pisadas de Cristo, vamos a estar con Dios. Y dice la telea maravillosa, me encanta. Dice, pues ustedes ya han muerto para el mundo, ¿sí?
Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Qué cosa o qué cuadro, qué imagen tan maravillosa. Entonces, si tú y yo hemos muerto, si hemos muerto, porque a veces estamos viviendo doble vida, ¿no? Dice, ha muerto su vieja manera de vivir, ha muerto para el mundo. Eso es algo interesante. ¿Y cuando morimos para el mundo? Cuando ya el mundo ya no cuenta con nosotros, con nuestra presencia, con nuestra forma de ser antigua. Dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios les tiene reservado el vivir con Cristo, su verdadera vida. Insisto en la verdadera vida. Y ahora, porque aquellos que hayan tenido experiencias de que no, ¿para qué soy cristiano, cristiana, si antes me iba mejor? Es que no has conocido la verdadera vida. Tener dinero, propiedades, personas a tu lado, eso no significa la verdadera vida. La verdadera vida es mucho más allá porque es eterna y trae consigo, sí, riquezas, pero no materiales, sino espirituales. Dice, está guardada con Dios y ahora por medio de Cristo, Dios nos ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también nosotros estaremos con Él y compartiremos la gloriosa presencia. Entonces, muy importante, hermanas y hermanitos, si me estás escuchando, que esta parte de, es un proceso, quiero que entiendas que es un proceso, o sea, sí es una decisión, es una responsabilidad, pero es un proceso porque muchos de nosotros vivimos esa vida que pensábamos que era vida, pero que ahora a la luz de la palabra vemos que no era vida, que en realidad era muerte y que las consecuencias de esa forma de pensamiento, de hacer, de qué hacer, pues estas nos llevaban a no vivir sino a morir. Es importante. Podemos estar vivos muertos, ¿no? Y podemos estar vivos vivos, ¿no? O sea, vivos en plenitud, en gozo, en amor. ¿Ok? En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Fíjate qué interesante esto, porque dice, cuando Cristo sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú y yo, Cristo viva en nosotros, en ustedes, dice, va a ser revelado al mundo. El mundo se va a dar cuenta de que tú ya eres cristiano porque estás muerto al mundo. Dice la versión NTV, dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, esto es en el caso de que Cristo es nuestra vida, sea revelado todo el mundo, a todo el mundo, perdón, ustedes participarán en toda su gloria. Si tú y yo estamos siguiendo la vida que Dios quiere que sigamos, entonces seremos manifestados con Él en la gloria. ¿Sale? Entonces, vamos a compartir la gloria del Señor, sí, siempre y cuando obedecemos su palabra. No es de que el hecho de que ya me bauticé y ya, no, no, tenemos que vivir la vida en Cristo. Es un proceso, hermanas. O sea, yo sé lo que te digo. Hay cosas que tú y yo ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo mal. ¿Y cómo sabemos que estamos haciendo por el fruto, que no es del espíritu, si es un fruto malo, maligno? O sea, estamos sembrando a lo mejor discordia, estamos sembrando chismes, estamos sembrando algo, entonces obviamente las consecuencias no pueden ser frutos espirituales, ¿no? Dice la telea, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado una vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Entonces, como ideas principales tenemos dos, una que tiene que ver cuando tú y yo se manifieste en nuestra vida Cristo. Cristo se manifiesta cuando tú y yo vivimos en Él como Él vivió. Entonces, cuando Él venga, ¿sí? Cuando vamos a tener una vida verdadera y seremos manifestados. Esa es la segunda idea, con Él en la gloria. También apareceremos y participaremos en toda su gloria. Cuando Cristo venga, ustedes estaremos nosotros, espero en Él, con Él y compartirán su gloriosa presencia. Entonces, tanto la vida negativa, la que no le agrada a Dios, tiene una consecuencia, como la vida positiva, la que sí le agrada a Dios, tiene una consecuencia. Causa, consecuencia natural, y el proceso de ambas tiene un premio o un castigo por vivir en una forma ordenada y obediente y desordenada. Esto suena así como, ay, a ver, espérate tanto.
El proceso que tú y yo vivimos es a través del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Lo que el Señor Jesucristo hizo. Y si tú tienes una imagen de Cristo, ¿qué hacía? Él curaba enfermos, estaba con la gente, estaba todo el tiempo, estaba orando, estaba con Jesucristo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, si tú y yo vivimos esa misma vida a través del Señor Jesucristo, viendo su ejemplo, ve también incluso la vida de Pablo, de Pedro, de Juan, de todos los que Isaías, Jeremías, de todo lo que viene en la Biblia, entonces te vas a dar cuenta que hay una diferenciación de forma de pensar, de ser y de actuar. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, bueno, en el 5 ya nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, y que esto, insisto, es un proceso. Primer paso es darnos cuenta de, ¿no? Que lo terrenal en nosotros tiene que ver con fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y en las diferentes versiones dice, haced morir, por lo tanto, que es un condicionante. ¿eh? Así que, dice PDT, saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, etcétera. Y la telea dice, por eso de muerte, perdón, a todos los malos deseos. Es una toma de decisión, hermanas queridas. Tú y yo sabemos que hay cosas que no están bien en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Y espero que me digas, sí, ok. Entonces, como ya sabes que está mal en tu vida, que te está estorbando para crecer espiritualmente, lo que te está diciendo la palabra de Dios, que lo hagamos morir. Esto quiere decir que le demos la atención a Dios y que permanezcamos en su palabra y que le supliquemos y le roguemos porque nos ayude. No podemos solas, ¿vale? Pero mientras tú hagas esto, vas a estar dentro del proceso. Porque estos malos deseos, como dicen aquí, de no tener relaciones, no ser indecentes, dominar los malos deseos, no buscar amontonar dinero, porque todo esto es adorar a dioses o es idolatrías, dioses ajenos a Dios, ¿no? Son dioses de este mundo. Entonces, importante. Vamos a ver las ideas principales. Entonces, por un lado es hacer morir lo terrenal en nosotros, todo lo que esté mal delante de Dios. Vamos a considerar, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Eso me encanta. Porque cuando tú y yo estamos en pecado, hay una inquietud y una gusanito, ¿verdad? Que quieres, por supuesto que quieres hacer lo malo, ¿no? Pero dice, saca todo mal, sácalo primero a la luz, a que tú estés consciente de lo inconsciente. Y hermanas, por favor, si ven esto en la iglesia, te lo suplico, si hay algún miembro de la iglesia que no está siguiendo, que somos todos, perdón, somos todos, oremos unos por otros para que estas cosas que están ocultas al mundo, quizás a la iglesia misma, pero no para Dios, pues tengamos esta fortaleza y esta sabiduría para ir saliendo y sacándolas. No son procesos fáciles, mis hermanos y hermanas. Por favor, no juzguen a los hermanos, no juzguen a las personas, no juzgues a tus familiares, por el amor de Dios. Nos pasa mucho y me incluyo, por supuesto, porque dice aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, inmoralidad sexual, cosas impuras, personas avaras, idólatras que adoran las cosas del mundo, bajas pasiones, relaciones sexuales prohibidas, indecentes, dominen los malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a los dioses falsos. Todas estas cosas que de alguna manera, si tú tienes o sabes que hay algo ahí que se te mueve, pues entonces primero ubícalas, identifícalas, ponlas, escríbelas y eso ponlo delante de Dios para que el Señor te ayude para ir. Insístele, por favor, porque a lo mejor caes y vuelves a caer y vuelves a caer y te sientes mal. No te quedes en me siento mal, sino Señor, ayúdame y que me arrepienta y que en realidad sea transformada por tu espíritu. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, ayúdame. Y te recomiendo que insistas y que estés con alguien que te pueda entender o ayudar. Lamentablemente, muchas veces no somos capaces, no nos atrevemos a compartirlo con nadie de la iglesia. Ojalá y tuvieras a alguien con quien compartirlo, para que te ayude a orar. Hay personas muy hermosas dentro de la iglesia, que te ayudan. Y esto, la verdad, este acompañamiento,
reconfort, ¿no? Reconfortar el alma del otro es algo hermoso. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Aquí dice la ira de Dios vendrá. En ninguna de las versiones dice que Dios te va a castigar. Dice que la ira de Dios vendrá. Pero vendrá, ¿cómo vendrá? Pues vendrá, pero como eh, dice, Dios se enoja con los que son desobedientes. Dice Dios, ok, dice, por causa la NBLA, por causa de estas cosas, ¿qué cosas? Pues las que yo hago, ¿no? Entonces, insisto, si yo desobedezco, hay causa-consecuencia. Entonces, es importante y además, cuando el ANBI dice, por estas cosas viene el castigo de Dios, y aquí la traducción, a mí en lo personal, no me agrada tanto porque se entendería como que Dios es un Dios malo y no realmente tu castigo o tu obviamente se enoja Dios y se enoja como tú y yo nos enojamos cuando un hijo insiste en hacer cosas que le hacen daño. Dices, bueno, ya no sé qué hacer con este, ¿no? O con las personas que amas, tus hermanos, tus parientes, que sabes que están perjudicando su salud o su vida en forma general o todo lo que perjudica la relación entre parejas. Dices, tú insistes en seguir haciendo, claro que me enojo, todos nos enojaríamos. Y Dios, si tú y yo somos su creación, lo que mejor quiere y lo que más quiere es que tus consecuencias sean consecuencias de obediencia y no de desobediencia, porque toda desobediencia hay una consecuencia, como toda la obediencia, también hay una consecuencia. La diferencia es que una es para bien y para edificar y para crecer, y la otra es para destruir, ¿no? Que quede claro esta parte. Porque de eso se valen algunos de, no, porque tenemos un Dios malo que permite, pero no provoca, ¿vale? Dice, la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, y bueno, aquí tenemos lo que te decía yo de cuándo se convierte esto, a causa de estos pecados, pues a veces países son avariciosos, viene una ira interna, una violencia, ¿no? Que, bueno, finalmente vienen pagando también las personas, que están alrededor, ¿sí? Este pecado puede venir de una persona influyente y perjudicar a todos los demás. Sin embargo, aunque tú y yo seamos víctimas de alguna causa, de algún enojo, alguna ira, de algo que hicieron mal, por ejemplo, tú y yo, sabemos que las drogas, el alcohol, las armas, la violencia, las guerras, pues no son cosas que Dios quiere que sucedan, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Sin embargo, existen, y sí existen, incluso en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento también vemos este tipo de destrucción, pero sobre los hijos de desobediencia. Si tú y yo somos víctimas de la desobediencia de otros, seguramente, pero que creemos en Dios, Dios tendrá otro tipo de consideraciones en el sentido de paz espiritual, de entender que esto es o sea, tú y yo estamos en este mundo y te guste o no, somos partícipes de muchas de las cosas que suceden. Entonces, el equilibrio que el mundo tiene son porque habemos cristianos. Si no hubiéramos cristianos y solamente hubiera los no creyentes, o sea, la persona que no cree en Dios, sería verdaderamente un caos. Por favor, fíjate en los países que menos índice de violencia tienen y fíjate también cuáles son sus creencias como porcentajes. Nada más darte una idea eh, eh, de cómo andan los países y chécale por ahí, ¿no? Para que veamos esta diversidad y cómo los países más violentos y más fuera de sí, de control, son los que están más alejados, ¿no? Y eso pasaba con Sodoma, Gomorra y con todos estos pueblos que desobedecían incluso en el tiempo de Noé. Esto es muy repetitivo en la Biblia. En Colosenses 3:7 dice, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Cuando tú y yo estábamos en lo que le llamamos mundo, que insisto, es el diario vivir las experiencias de vida que tú y yo tuvimos, hicimos cosas bastante indecentes. No sé tú, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de mi juventud, dije, wow, o sea, sí, Señor, perdóname, porque no tenía para mí, pues estaban bien, mi comportamiento estaba de acuerdo al mundo, ¿verdad? Pero se nos olvida, ya cuando somos cristianos como que se nos olvida pero somos muy buenos para ver, ay, pero la hermana está haciendo no sé qué, o el hermano está haciendo no sé qué, lamentablemente, o las personas que llegan a la iglesia y como tú, aunque anduviste en ese tiempo así, ahora ya
ya no reconoces. No reconoces que Cristo es el que te cambió, ¿no? Este comportamiento solamente pudo haber sido corregido por medio de Jesucristo. Entonces, las versiones dicen las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, la NBI, la PDT, esto era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Entonces, cada vez que tú veas algo malo que está en otro, acuérdate como dicen algunos, un dedo señala para allá, pero los otros tres están señalando para acá. Entonces, acuérdate tú también cómo estabas, ¿no? Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo. Y dice acá, entonces, la idea principal, en las cuales vivimos en otro tiempo, la vida pasada, nosotros decidíamos o nos uníamos a grupos que decidían tomar justicia o éramos parte de, ¿no? O estábamos en una vida sin límites, sin reglas, sin normas, y no conocíamos a Cristo y pensábamos, y que te te seguro que esta gente que está aquí o se ve aquí, piensa que está bien, ¿no? Que está haciendo justicia social, que está levantando la voz, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta y no juzgar, por favor. Entonces, Colosenses 3:8. Bueno, entonces vamos a concluir el estudio en este versículo donde dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que es ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Entonces, ok. Y fíjate que dice, pero ahora, que no dice ni ayer, ni futuro, hoy, ahora, ¿sí? Eh, dice la TLA, tienen que dejar también todo esto, dice la NBLA, desechen también todo esto, dice en la NBI, pero ahora abandonen también, pero hoy, ahora, ahorita, en este momento de tu vida, ya, deja todo. Y dices, ay, hermana, pues estás diciendo que es un proceso y son cosas que a lo mejor ni cuenta me había dado o que dices no tener, pero de repente, pues yo espero en Dios que el Espíritu de Dios te redarguya y vamos a ver, porque parecen cosas inofensivas, pero sí lastiman, porque dice calumnia, lenguaje obsceno, malicia, ira, enojo. Y sabes que todos estos comportamiento malicioso, insultos, el lenguaje soez, la ira, la malicia, ¿qué más, qué más? Todos estos, dice, el buscar mal a otros es una ofensa a Dios, porque el buscar mal a otros, o tener ira, o tener malicia, o lenguaje obsceno, nace de un corazón, digamos, tóxico, de que está lastimado, que está enojado, de alguien que a lo mejor ya dejó vicios, pero que su carácter, sus defectos de carácter todavía los tiene. Entonces, si tú eres de las personas que vas viendo la paja del ojo ajeno, pero es que este toma, este fuma, este se droga, ajá, ese es el resultado de algo interno que no ha podido trabajar ni ponerlo a la luz de Dios, para que Dios lo ayude a confrontar, a restablecer, a restaurar, a sanar esa alma. Entonces, lo que sale de nuestra boca, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, es el mal que nosotros traemos. Dios está trabajando con eso, hermanas. O sea, es importante. Entonces, las dos ideas principales, decía yo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, desechar también vosotros estas cosas. O sea, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es, basta, ya, hoy. A lo mejor no puedes y a lo mejor caes, no importa, pero sigue, sigue y sigue. Dice, pero ahora es el momento de eliminar. Abandonen todo esto, quien de su vida, perdón, quiten de su vida todo esto, tienen que dejar también todo eso. Eso es importante. La ira, el enojo, malicia, blasfema, palabras deshonestas de vuestra boca, maldicencia, lenguaje soez de vuestra boca, la maldad, los insultos, las palabras indecentes, lenguaje ofensivo, lenguaje obsceno, malas palabras. No se enojen, dice, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. Dice, no, pues yo no ofendo a Dios, pero sí insulto a mi semejante. O me enojo, ¿sí? O uso malas palabras, ¿sí? Yo no entendía por qué era tan importante no usar malas palabras. Yo soy de Veracruz, entonces obviamente allá hablamos bien floreadito, ¿ah? Pero me doy cuenta con la palabra de Dios que esas palabras ofenden y que pueden ser lastimosas para los demás y que lejos de edificar, yo no construyo nada. Entonces, mis hermanas queridas, tenemos mucha tarea. Como conclusión, entonces, recapitulemos, si resucitamos con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Si resucitamos, sí es condicional. Si tú y yo resucitamos con Cristo, si tú crees que verdaderamente resucitaste, entonces
Tu función número uno o el paso número uno para cambiar la nueva vida en Cristo es buscar las cosas de arriba. Dos, concentrarnos, cambiar el enfoque, ser conscientes, dedicar nuestra vida en ello. Todo el tiempo tenemos que estar muy enfocadas, focus, 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 pero consciente, no como borreguitos, seguir la línea de las costumbres y tradiciones de la iglesia, sino ver exactamente qué es lo que yo tengo que hacer, no lo que hizo el pastor, lo que hizo la hermana, lo que hizo el otro, porque hasta en Face andamos indagando la vida de los demás. Qué vergüenza. Y es algo que de verdad en lugar de edificar, destruye. Porque morimos a la vieja manera de vivir. Bueno, eso es una decisión personal, es una responsabilidad. Nuestra verdadera vida está guardada en Dios. Por medio de Cristo tenemos vida eterna, hermanas. Entonces, por andar viendo lo que hizo el otro o por andar buscando las cosas del mundo, satisfacer a las personas, llevar el control, hacer cosas que no podemos, que no tenemos el control, dejamos de ver esta vida eterna. Cuando hayamos muerto al mundo, se manifestará la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermoso. Ya cuando ya cuando hayamos decidido, ya sabes que ya está aquí, entonces es cuando se va a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. De otra manera, no, mis hermanos. Otra idea es, por lo tanto, hacer morir lo terrenal que desecha dentro de nosotros. Es una decisión personal, responsabilidad y es un proceso. Pero eso terrenal, eso lo tenemos que hacer morir nosotros. No es culpa de nadie, ni de mi esposo, ni de mi hijo, ni de nadie, ni del pastor, ni de la iglesia, no de nadie. Es una responsabilidad personal, una decisión consciente, es un proceso. Ok. Luego habla una serie de cosas que nos desequilibran espiritualmente: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etcétera. La avaricia, las bajas pasiones, las relaciones sexuales prohibidas, los malos deseos, el amontonar dinero, ¿no? Son dioses falsos, son cosas que existen en el mundo y que desgraciadamente yo lo veo diario, ¿no? El querer, ¿cómo decirles? Insultar a otros con este tipo de situaciones eh, indecentes que son abominaciones, la pasamos por alto. Y desgraciadamente los programas, las películas, las telenovelas, todas estas tienen un montón de impurezas o pasiones desordenadas y incluso como cristianos, como cristianas, a veces permitimos que esas cosas destruyan nuestros hogares, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. A lo mejor tú no lo haces, pero lo permites. Entonces es importante estar claros en esto. Otra de las cosas que vamos a rescatar de estas conclusiones: a causa de nuestros pecados o desobediencia viene la ira de Dios. No es que Dios esté enojado, son consecuencias de las malas decisiones. ¿Se enoja Dios? Y sí se enoja, claro, claro que se enoja, pero no contigo, sino con lo que estás haciendo para destruirte, para destruir su obra, porque además es un insulto a Dios. Solíamos hacer estas cosas cuando nuestra vida aún formaba parte del mundo antes de conocer a Cristo. Eso es lo que hacíamos todos, ¿eh? Así que cada vez que tú ves la paja del ojo ajeno, de la viga de tu ojo, y dices, pues yo también lo hacía, ¿no? O sea, o hacía algo similar. Pero ahora dice, eso me encanta, vive el hoy, solo por hoy, como los alcohólicos. Pero ahora es el momento de eliminar, abandonar, quitar todo esto de nuestra vida. Ya, basta, ¿no? Decídelo, híncate delante de Dios y Dios me ayúdame. Si quiero ya dejar de hacer esto. Entonces después hay otra lista que es ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, maldicencia, lenguaje soez, insultos, palabras indecentes, obscenidad, malas palabras, enojo. Cuando hablamos con enojo hablamos cosas horribles, buscar hacer el mal a otros, ¿no? Y esto es una ofensa a Dios y a los semejantes. Y bueno, por último, déjame ponerte ahí mi correo, y bueno, también puedes escribir en la página de Facebook de la Iglesia Cristo Cancún Centro, para que podamos, si tú quieres, obviamente, y si tienes un grupo de mujeres interesadas en hacer estudios específicos o algún taller, con gusto puedo apoyar si tú así lo crees conveniente. Te agradezco mucho el estar, te agradezco mucho el que abres tu corazón y tu pensamiento, y créeme que la primera persona que le hablo es a mí misma. Conciencia de la primera persona con la que yo le pido a Dios fervientemente que me cambies a mí, porque obviamente yo no soy perfecta, soy perfectamente imperfecta, como le digo a algunas hermanas, pero que estoy en esa lucha, ¿no? No me juzgues si me ves, y si mejor ora por mí,
para que yo pueda ser mejor cada día y que le sirva a mi Señor con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi pensamiento y que pueda edificar. Vamos a orar por todas y cada una de nosotras o de nosotros, en caso de que sean varones, para que el Señor nos use con los dones que Dios ya nos dio. ¿Vale? Entonces vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias por este momento que nos permite estar aquí, por compartir, porque las personas que escuchen, Señor, abran su corazón y su entendimiento, porque tomen lo bueno y desechen lo malo, Señor, y para que podamos sostenernos en tu palabra y seguirte a ti. Esta vida nueva, Señor, que es difícil cuando no tenemos esta experiencia de vida con nuestra familia, cuando no somos cristianos de cuna, o cuando, aún siendo de cuna, Señor, existen muchas costumbres y tradiciones en la familia que son destructivas. Perdónanos, Señor, porque como en el tiempo de Pablo, Señor, pues también tenemos influencias de otras religiones o de las personas que no son religiosas y que están creyendo que hacen bien o que se meten a otras filosofías de vida y nosotras pues participamos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres y deseamos de todo corazón seguir a Jesucristo, hacer lo que Él hizo para hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, devela y quita el velo de nuestros ojos para poder ver qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, en cada decisión, en cada pensamiento. Protege y cuida a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y permite que tu Santo Espíritu gobierne nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Pues muchas gracias por estar y muchas gracias por contactar este estudio. Yo espero terminar. Esta es la primera parte. Acuérdate de que existe la segunda parte. Bendiciones.